a llamar así. Y vamos a crear una clase que podríamos poner. Vamos a hacer lo que hice el anterior semestre con su compañero. Por simpleza. Vamos a agarrar y vamos a colocarle algunas variables miembros, por ejemplo, la sigla. Eh, eh, el nombre. Del semestre. Y con eso basta como ejemplo. Vamos a ponerle si quieren credit. Descontando que esto podríamos ir complicándola, poniéndole prerequisitos y demás, pero no es esa la idea, ¿ya? Por ejemplo, pongámosle algunos métodos, por ejemplo, el constructor, pongámosle ese, el constructor con cada variable, su getter y setter. Y para que veamos cómo imprime, voy a aprovechar ahí, no lo voy a poner todavía para demostrarles algo, ¿ya? Vamos a hacer otra clase para no mezclarla con la otra. Todavía nuestra clase no es comparable en este caso, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar algo. Voy a agarrar y voy a volver a definir una lista de enteros, ¿ya? Y les voy a mostrar una utilidad que tiene estas colecciones que hay en Java. ¿Ya? Vamos a importar. Si se fijan, ya les había mostrado, creo que en la anterior clase, el entero de cajón es un comparable, miren. Entonces quiere decir que implementa el método compareTo. Y siempre el método compareTo devuelve un entero, ¿ya? Entonces, este método compareTo llama a otro método que se llama compare, que hace algo para comparar esos dos enteros, ¿ya? Fíjense lo que hace, ¿ya? Algo así como esto. Porque se puede, en el sentido de que les está pasando, fíjense, el campo valor, que es el que guarda internamente este objeto, ¿ya? Como variable miembro de la clase, que es que ahí realmente donde guarda el valor, ¿ya? Entonces, cualquier instancia de esta clase integer es comparable de por sí. O sea, ustedes dirán, puedo utilizar los operadores mayor, menor y demás. Como él los trata de manera especial esta clase entero, que es el equivalente a un primitivo int, en teoría se podría, pero no es eso a lo que quiero llegar. Observen. Voy a poner 100. Todavía no estoy utilizando esa clase que he hecho hace un momento. 40. 5. 40.
esta lista que me va a dejar. ¿Por qué? Porque que voy a hacerle una muestra de dos cosas. Si quieren pueden ponerle así solamente o así. Ustedes saben que cuando mandan a procesar una clase y, por ejemplo, quieren imprimirlo o asignar una variable de tipo string, él automáticamente llama al método toString. El que haya. Si hay en la clase propia, imprime esa. Si no hay, agarra y llama a la de la clase padre. Entonces, si lo corremos esto, no hay pero al ser comparable esta lista, no tanto la lista, sino los elementos que la lista son los enteros, y hacer en algún momento vamos a necesitar ordenar algunas listas para alguno que otro algoritmo. Entonces, no nos vamos a poner a reinventar la rueda, como dice por eso. Ya tenemos algo disponible directamente, lo usamos. Y es un método bastante eficiente. Si yo lo voy a... Fíjense, ya la lista ha sido afectada y sale ordenada. Claro, sale ordenada de menor a mayor. De acuerdo a la forma en que establece el comparable de cada elemento de esta clase, que dos objetos de la misma clase, cómo se determina si uno es mayor que otro, si son iguales o si uno es menor que el otro. Ahora fíjense esto. Vamos a hacer una lista de asignaturas. Como siempre les digo, sé que a muchos les molesta mi nombre, es demasiado largo en un caso, pero como tratan de hacer código largo, tratan de hacer un código, digamos, lo más explícito posible. Van a ver que es casi como leer un libro, el ponerle variables que dicen algo, nombres de variables que dicen algo, nombres de métodos que dicen algo. ¿Ah? Entonces, y más todavía si lo documentan con comentarios, ya sea a nivel de la línea o a nivel del cuerpo de texto. Entonces, yo puedo ir agregando en esta lista de asignaturas para hacerlo muy explícito que voy a agarrar y voy a declarar una asignatura. Aquí voy a empezar a instanciar una nueva directamente ahí. Entonces, vamos a empezar con la sigla de su materia. Que me va a ayudar con otra. Vayan pensando. Creo que así lo escriben. El semestre es de quinto semestre, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pues no se me está escuchando. Sí, de quinto semestre. Creo que tiene 4 o 5 créditos, no recuerdo. Me interesa solamente un ejemplo. Ahí. Entonces yo puedo agregar asignatura, le digo agregar una asignatura. Y así vamos a ir agregando una que otra asignatura. Ustedes miran, ¿por qué no lo hace directamente acá? Puedo hacerlo aquí directamente, hacerle el niño y demás, solamente que yo trato de que sea lo más explícito posible el código. ¿Ya? Así no sale un código demasiado enredoso, complicado de leer. ¿Ya? Aquí es obvio que estoy instanciando una variable, aquí la estoy volviendo a instanciar porque quiero otra. ¿Alguna otra asignatura que tengan, jóvenes? A ver, vayan diciéndome. ¿Qué más llevan? ¿O qué más llevaron? ¿De qué semestre? Sigla.
¿Mm? ¿Nunca llevó nada? Entonces le voy a preguntar a Luis Fernando Angulo, ¿alguna sigla de materia que haya llevado? Más 207 ecuaciones diferenciales. Ya, más 7. Vamos a poner. ¿En qué semestre es? ¿Segundo o tercero? Tercer semestre. Digamos que tiene 5 créditos, ¿ya? Y lo vuelvo a agregar. ¿Ya? Y puedo ir haciendo así. Entonces, a ver, Nelson Paniagua, ¿tiene otra sigla de materia que haya llevado que haya en su malla curricular? Estadística 2, MAC 302. 302. Creo que es así. Cuarto, quinto semestre. Cuarto. Pongamos que tiene 4 créditos. Vamos a ir probando a ver qué sale. Solo para que vayan viendo, ¿ya? Si yo ejecuto esto, asignaturas en teoría, fíjense lo que sale con la teoría. Entonces, si se dan cuenta, aparte de imprimirme el nombre del, o si quieren, el paquete donde está la clase, más el nombre de la clase, arroba, fíjense esta secuencia de caracteres, es lo que por defecto imprime el toString de cada clase, porque si es que no la sobreescribimos, como nuestra clase la acabamos de hacer y no hemos sobrescrito el toString de la clase padre que ustedes mismos, uno de ustedes dijo que la clase de todos los objetos es object, eso es lo que hace el toString del object. Entonces, si yo quiero que saque otra cosa, tengo que sobreescribirlo. Entonces, lo voy a sobreescribir para que se vea un poco más decente, a ver si estoy registrando bien los datos en mi clase. Entonces, para que haga eso, ¿sí? Vamos a solamente sobreescribir el toString. ¿Ya? Con eso, pero no lo quiero de esa manera. Así lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces va a imprimir el nombre de la clase y campo, nombre de campo y su valor. Entonces, si yo ejecuto esto, ya me va a salir algo diferente, ¿no? Fíjense, aquí, en la primera instancia, luego a la segunda, y así sucesivamente. ¿Está claro? Entonces, hasta ahí nada espectacular, nada nuevo que tal vez no sepan, o tal vez algunos no lo sabían. Pero si cuando ustedes quieren que impriman lo que desean cuando le hacen un toString, no se olviden, tienen que sobreescribir el método toString de su clase que están desarrollando. Sigamos agregando acá para que vean a dónde. A ver, a ver, ¿quién más? Karen Marisol Monasterio. A ver, otra sigla, nombre de materia. ECO 300, ECO 300. Economía para la gestión Ya, del quinto semestre. para la gestión. Ya,
de quinto, y pongámosle que tiene... Ya tengo 4 elementos. Voy a hacer esto otra vez, o sea que voy a tener un repetido. ¿Ya? Ahí. Entonces, ahora ¿cuántos elementos voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, de los cuales uno repetitivo. Pero bueno, si yo trato de ordenar esto, como dice con el entero, miren, y ahí acá voy a tener ordenadas, ¿ya? Y para que sea muy obvio, vamos a agarrar y después de esto cambiarles solo para que se vea mejor. Como obvio, si quieren lo que queremos cada miembro del estamos probando para hacer ya se ve muy obvio que hay una relación, ¿cierto? Entonces, fíjense, con los miembros eran enteros. ¿Qué hice? Traté de ordenarlo. Entonces, fíjense, sale. ¿Ya? En otras palabras, fíjense aquí, cito, ¿lo ven donde está mi mouse marcando? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ahí básicamente les está diciendo que los elementos dentro de esa lista no se pueden comparar, o sea, ustedes como creadores de esa pequeña clase, o nosotros si quieren, porque estamos haciéndolo yo y ustedes, no le hemos provisto de un mecanismo que le permita, en este caso allá, a determinar quién gana, quién pierde, cómo empatan dos elementos instancias de la clase asignatura. Por eso ese método ¿ya? Entonces, ese es un detalle. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es inventarnos un criterio de comparación. No nos vamos a complicar mucho. Algunos dirían tenemos que agarrar y comparar todo, otros dirían sí, otros no. Vamos a establecer nosotros, total, son nuestras reglas de negocio, es para lo que lo vamos a usar, y nadie nos va a decir que sí o sí tengo que meterle todos los campos para compararlo. Es como cuando ustedes se compran un auto azul, nadie les puede decir, comprate un auto rojo si ustedes quieren que sea azul, siendo un poco, no sé qué tengo que decir, siendo un poco caprichoso si vale el término. ¿Me comprenden la idea? O sea, mientras ustedes tengan un justificativo para hacer una determinada implementación de una clase y puedan defender ese punto, nadie los puede obligar a cambiar esa implementación, a no ser que su implementación esté mala. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a comparar para saber si dos instancias de asignatura son iguales, diferentes, o perdón, mayor o menor. Solo vamos a comparar el semestre y la sigla, ¿ya? Semestre en primer lugar y sigla en segundo lugar. O sea que si empatan en el semestre, la sigla va a desempatar. ¿Está claro? Vamos a asumir que podría darse la misma sigla en un mismo semestre o que es irreal. Basta con comparar la sigla, sabemos quién está en orden. Pero si queremos poner en orden de a qué semestre pertenece una asignatura, tenemos que ponerlo por su sigla, primero por su semestre, y después dentro de ese semestre, el segundo nivel sería la sigla, o podría ser el nombre, dependiendo. Nosotros vamos a hacer con la sigla, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer para que esta clase sea comparable, o sea, para que dos asignaturas se puedan comparar entre ellas y definir cuál es mayor, cuál es menor, o si son iguales, implementar, es un mecanismo, ¿ya? Otra forma de hacerlo es implementando una clase comparator, se llama. Bueno, nosotros vamos a hacer comparable.
Nosotros entonces vamos a implementar la clase comparable. Ustedes si tienen curiosidad de cómo trabaja, perdón, la interfase comparable. ¿Ya? Si ustedes tienen curiosidad de cómo trabajar con la interfase comparator, pueden buscar en la literatura. En ese mismo texto que les he puesto como último libro bibliográfico en las citas o en la bibliografía, pueden ver un poco sobre el comparator. ¿Ya? Además que el comparator sí o sí recibe dos parámetros. En cambio el comparable solo recibe un parámetro. Y ustedes dirán, ¿con qué compara? Con la variable miembro que utilizan ustedes para llamar al método compare. Para que no tengan que hacerle el casting y validar que es una asignatura. ¿Ya? Esto se está quejando porque no he implementado el comparable. Voy a decir, ya, implementarlo por acá, está vacío. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es comparar. Comparar podemos hacerlo así si queremos. Una manera es this, ¿no es cierto? Acá le voy a poner otro nombre. La otra asignatura, la otra asignatura. No hay que culpar que le cambie, pero a mí me gusta manejarlo. Entonces, vamos a comparar el semestre de mi clase con la que estoy llamando al método y digo, si es mayor que la otra asignatura sobre su campo semestre, entonces yo voy a retornar positivo. ¿Qué número quieren retornar? A ver, Sergio Núñez. ¿Qué número quiere retornar? Están muy dormidos, les pregunto y nadie quiere contestar. ¿Me está escuchando, Sergio? O Mauricio. Preguntaba qué número quiere retornar. Cuando una comparación de la variable con que llamo al método es mayor a la variable respectiva que recibe como parámetro, este método debe retornar positivo. Entonces, yo estoy comparando el primer campo de comparación de los dos que he establecido como criterio de comparación, que son semestre y siglo. Estoy diciendo, este semestre es mayor que el semestre de la otra asignatura. Si esto es verdad, tengo que devolver un positivo. Lo que yo le estoy preguntando, ¿qué número quiere devolver? Acuérdense, fíjese que devuelve un entero. El 0. Es que eso no es un positivo. Acuérdense que el 0 no estaba diciendo la otra clase, no, el 0 es para indicar cuando son iguales. Ok. El 1 sería. Ya, es que 1 no importa. ¿Alguien quiere devolver otro número? Si no se cumple esto, puede ser que sea menor. ¿Qué número quieren devolver? No se podría devolver negativo, ¿no? Cuando es menor, la variable, el miembro de la variable con la que llamo al método, comparado con la variable miembro de la otra instancia de esa clase, tiene que devolver positivo. Digo, perdón, negativo. Véanlo así. Vamos a comentar acá para que... Si A mayor que B, entonces positivo. Si B A menor que B, entonces negativo. Si A igual a B, entonces 0. -1, entonces, sería. Puede ser. Usualmente esos métodos devuelven en binario o 0 o 1 o -1, usualmente, cuando usan booleano. Cuando usa booleano, pero en este caso no estamos usando booleano, estamos usando entero. Si ustedes trabajan con la variable, con variables de tipo string, van a ver que no siempre devuelve 1. Cuando es mayor una variable con respecto a otra, no siempre devuelve -1. Lo único garantizado es que cuando son iguales devuelven 0. Fíjense que eso no ha puesto un valor yo ahí en lo que les he aclarado. Bueno,
En este punto, ¿qué pasa? ¿Dónde está el cursor? ¿Qué podemos definir? ¿Qué me dice? ¿Cómo son semestres de la variable con semestre de la otra asignatura en ese punto? Si mi programa ha llegado hasta ahí, ¿qué puedo decir respecto a los dos semestres que se están comparando? Ajá, Los semestres son iguales. son iguales. Si solo hubiera establecido el semestre como criterio, debería retornar cero. Pero no es así. El otro criterio de comparación es la sigla. Entonces, como el otro criterio de comparación es la sigla, yo tengo que ahora apoyarme en la sigla. Si ya esos dos empatan, quiere decir que son lo mismo. Si no, quiere decir que o es mayor el uno o mayor el otro. Entonces, la forma, directamente yo voy a agarrar y voy a decir, de esta instancia, su sigla, la comparo, porque acuérdense, la cadena es comparable. Compare con otra cadena. ¿Qué otra cadena? De la sigla de la otra asignatura. Ahí. Y listo. Y no tengo que hacer nada más. Si estuviera agarrando un tercer nivel de comparación, ahí sí no puedo retornar. Tendría que recuperar ese valor de la comparación entre las dos siglas y ver si es positivo, devuelvo. Si es negativo, devuelvo. Y si no es, y si es cero, pues tengo que ir al tercer criterio de comparación. ¿Se entiende eso o no? Sí, se entiende. Son tres posibilidades. ¿Cómo dice? Son tres posibilidades, ¿no? Que sea positivo o negativo. Pero en igual. este caso lo que quiero que se entienda es, lo que estoy preguntando es, ¿se entiende? Si hubiera un tercer criterio para definir que dos instancias de asignatura son o es mayor, menor o igual, una con la otra, si hubiera, por ejemplo, no sé, los créditos, o si quieren el nombre, y hay un empate con la sigla, tendría que ir al tercer criterio, pero ya hemos dicho que vamos a establecer que los criterios solamente lo definen el semestre, y si hay empate en el semestre, el desempate es la sigla, y ahí si hay empate, pues quiere decir que empataron de campo. ¿Está claro? Sí. Vamos a lo que no funcionaba. Miren, solo haber hecho eso, miren, ya no da error. Ahora, veamos qué pasa. Miren. Voy a agarrar, y para que se note un poquitito, voy a moverlo el semestre adelante, ¿ya? Aquí le vamos a poner el semestre. Y este de aquí, lo vamos a poner por acá para que salga como si fuera la sigla. Solo te decía en el autostream para mostrar cómo salen los datos. En realidad muchas veces me interesa. Vamos a correr. Fíjese que antes de ordenarla sale mezcla, ¿no? 3, 4, 3, 5, 13. Y miren ahora. Y fíjense acá, como estos dos empatan, porque obviamente a propósito puse uno repetido, sale, no interesa el orden. Fíjense que si yo acá, por ejemplo, le pongo que es del primer semestre y tiene, no sé, 7 créditos, a él no le interesan esos datos, ¿no? Por fin. Sí le interesa porque, a ver dónde está. Miren, esa que le puse como si fuera del primer semestre, ahora salió primera. Pero ahora le voy a agarrar y le voy a volver a poner en el tercer semestre. Y solo le voy a cambiar esto, ¿no? Le voy a poner que tiene 2 créditos. Si yo ejecuto esto, como para el compare, los dos empatan. Primero sale la que primero metí, ¿no es cierto? Que era la que tenía 5 créditos. Acá está. ¿Lo ven?
Y aquí sale la que tenía 2 créditos. Entonces, si nos fijamos, 1, 2, hay 3 repetidos. Y la última que metí, que era la que modifiqué para que tenga 2 créditos, fíjense, sale de tercero. ¿Por qué? Porque el criterio de comparación para determinar si 2 elementos de esta clase son mayor, menor o igual, solamente son estos 2, por eso para que salgan y se note que está ordenado, los he puesto primero en el toString. Y si se fijan, no tuve que implementar otra lista, como les había comentado en la anterior clase, para poder trabajar con la asignatura. Esto de acá, tranquilamente, puede ser un linked list. Miren. Y igual va a funcionar. Miren. Porque lo que le interesa a este método sort es que el parámetro que recibe sea un list. No quien implementa ese list. ¿Ya? Ahora, si vamos un poquito más allá, ¿se acuerdan que yo les dije que había colas, no es cierto? ¿Ya? La cola pueden seguir usándolo si quieren con el método add. ¿Ya? O pueden utilizar, hay un método propio de la cola que se llama offer, para diferenciarlo del add que utilizan en las listas comunes y corrientes. No se olviden que el linked list de por sí, además de ser una cola, también es una lista, o sea que puede servirle para ambas cosas. ¿Ah? Y fíjense, aquí le voy a poner... Obviamente aquí me va a dar un detalle porque él espera que sea una lista, no una cola. ¿Ya? Así que podría hacerle un casting y demás, podría, pero no lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Y ven, igual funciona como si fuera una cola. ¿Ya? No sé si tienen preguntas sobre este pequeño repaso que hicimos en la anterior clase y hoy, para que lo aprovechemos de aclararlo ahorita, porque ya no nos va a dar para avanzar mucho de la primera unidad. Así que eso lo vamos a dejar para el día jueves. Preguntas, jóvenes. Algo que les interese que yo les aclare, que les muestre cómo funciona. No se olviden que el hecho de utilizar una interfase, lo que les garantiza es que la clase que utilicen para instanciar esa interfase, sí pueden poner métodos que la interfase ofrece. Entonces, fíjense acá a la derecha, tienen cómo adicionar un elemento, adicionar en alguna posición en particular de otra colección, porque todos son colecciones, para saber si contiene, obtener un elemento de una posición y cuando sea una posición válida, ¿ya? Para remover, algo muy interesante que tiene es este método sublist. Ese método sublist lo que hace es retornar una lista con una porción de la lista original que va desde esta posición hasta uno antes que esta posición. O sea que si ustedes le pasan de la posición 1 a la 5, él le va a retornar una lista con la posición 1, 2, 3 y 4, menos la 5. Si quieren que le retorne hasta la posición 5 en esa sublista, siempre y cuando haya el elemento en la lista, tienen que poner 1 acá y acá 6. Si es que quieren de la posición 1. Si quieren de la posición 0, acá ponen 0. Si quieren hasta la 5, entonces acá le ponen 6. Este método, por ejemplo, lo van a utilizar. Si quieren transformarlo, esa lista, en un arreglo, también su método. Entonces, en resumen, eso es como pueden trabajar y vamos a trabajar primero con comparable. ¿Ya? Tenemos el mecanismo para poder comparar dos objetos. Fíjense que si yo lo hago acá, ustedes dirán, pero ¿cómo lo uso? No ha mostrado realmente cómo se usa el comparable. En realidad sí, pero acá podemos hacer mismo. Voy a dejar que siga haciendo una lista.
Allá. Y si se fijan, el elemento de la posición 0 con el elemento de la posición, perdón, de la posición 1 con el elemento de la posición 3 son iguales. Entonces yo puedo agarrar y acá, antes de ordenarla, voy a agarrar y voy a hacer una comparación. Y en una asignatura, para no hacerlo tan complicado, voy a decir es igual a lo que hay en la lista de asignaturas. Posición 1. Y aquí, otra asignatura, o segunda asignatura. Voy a poner de la lista de asignaturas, voy a poner la posición 3. Los voy a comparar. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Cómo los comparo? Quiero saber si una asignatura es mayor que la segunda asignatura. Entonces pongo así. Utilizo la una para llamar al método y para preguntar si es mayor que la otra, le paso como parámetro la otra asignatura y digo, si es mayor, esto me va a devolver positivo. Entonces yo acá digo, la primera asignatura es mayor. ¿Ya? En caso contrario, podría darse al revés, ¿no es cierto? Entonces yo puedo agarrar y volver a hacer esto, pero preguntar si devuelve negativo. Entonces en este caso voy a poner que la primera asignatura es menor. Y caso contrario, pues no hay vuelta, ¿no? Las dos asignaturas son iguales. En este caso me va a salir que son iguales, porque estoy accediendo o estoy recuperando dos asignaturas que tienen el mismo semestre, ¿sí? Y que tienen la misma sigla. Ahora, si quiero comparar diferente, tendría que recuperar alguna. Por ejemplo, puedo recuperar el de la posición 1 y, por ejemplo, el de la posición 4. Entonces agarro y le digo, la otra segunda asignatura es de la posición 4. Ejecuto. Y me dice, la primera asignatura es mayor. Y es correcto, porque fíjense acá, dice semestre 5, sigla IN 310. Y la otra, que era de la posición 4, dice semestre 5, pero miren, esta es ECO. Aquí nomás ya gana, pierde, mejor dicho, esta ECO 300 contra IN 310, porque entre la E y la I, ¿quién gana? Gana la I. Entonces I es mayor que E y por eso esa sigla retorna que esa asignatura es mayor que la otra. ¿Está claro? Porque mi primera asignatura que estoy poniendo es, perdón, y eso, estoy comparando con MAT, error mío. La M es mayor que TK. Pero en este caso, a ver, veamos. Estoy recuperando la posición 1. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Contra el de la posición 4. 1, 2, 3 y 4. Fíjense, las dos es esta la que estoy comprando. Ya, me estaba confundiendo. MAT 207 del tercer semestre de ecuaciones diferenciales, que está en la posición 1, contra el de la posición 4. Que es este de acá. ¿Está bien o está mal? ¿Qué dice? Estaría bien por el tema de semestre. Más 207 es de tercero y ECO de quinto. Ya, pero ¿cuál sería mayor? ECO. Exactamente, por eso la primera asignatura es menor, ¿no es cierto? Ni Sí. siquiera llega a comparar la sigla en ese caso. ¿Qué compara? Compara solamente los semestres. Y con los semestres ya determina que la primera es menor que la segunda. Si quisiera ver que son mayores, por ejemplo, podría comparar en este caso la de la posición 0
respecto de la misma de la posición 4. Y aquí sale que la primera asignatura es mayor. Entonces tenemos esta, que es la primera. Fíjense, quinto semestre es 310. Y la cuarta es Eco 300. ¿Qué es el quinto semestre? Ambas empatan ahí. Pero ahí entra el segundo criterio de comparación y ahí sí ya es lo que les estaba explicando primero. La I es mayor que la E según su codificación, además según el alfabeto. Y con eso ya directamente se determina que esta sigla es mayor que esta de acá, por lo tanto la primera asignatura es mayor. No sé si con eso les aclaro, yo necesitaba uno, con lo de la asignatura cubro dos cosas. Uno, estoy implementando una interfase, implementando. ¿Qué quiere decir? Que si esta asignatura es una clase concreta, debe implementar todos los métodos que haya en esta interfase. Esta interfase lo único que ofrece es un método para comparar y devuelve un entero. Entonces, por eso es que esta asignatura se vio obligada a implementar este método acá. Fíjense que mientras no lo implemento, como dice que es una interfase, comienza a marcarme error, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque me dice, ¿qué cosa? No es una clase abstracta y no sobrescribe los métodos, el método compare tú de la interfase, en este caso comparable. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes implementan una interfase, lo que están garantizando es que la clase que están ustedes implementando sí o sí va a implementar todos los métodos que hay en la interfase. Por eso es que acá, fíjense, no importa que yo le ponga si es un linked list o array list, todo esto que hice acá abajo va a funcionar. ¿Por qué? Porque no le interesa a mi programa si es el uno o el otro. Lo que le interesa es que ambas son listas. ¿Cómo lo implementa la lista? La una la implementa con arreglo, la otra con es una lista enlazada, entonces son nodos enlazados, en otras palabras, pero a mi implementación no le interesa. Lo que le interesa es que tenga los métodos que ofrece esta interfase. Entonces, esa es otra cosa que quería mostrar. Y lo adicional, que las colecciones en Java son genéricas y que si yo estoy trabajando con listas, por ejemplo, y yo proveo una forma de comparar dos elementos de una misma clase, o sea, lo hago comparable, por ejemplo, yo puedo usar este método sort de la clase collections, el cual recibe, tiene dos sort en realidad, uno de esos es el cual recibe una lista que debe tener elementos comparables. Vieron que mientras no era comparable las asignaturas me daban un error, porque se da cuenta que no lo puede comparar cada elemento de esa clase. ¿Ya? Y ese es el detalle con esta lista de acá. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es lo que quería darles un repaso. Lo que habíamos hablado sobre los parámetros por referencia no hay. Te dirán, pero acá le está pasando y sale modificado. El estado de la variable sale modificado, pero no es una nueva referencia, sigue siendo la misma referencia. ¿Ya? Eso para que lo tomen en cuenta. Entonces no hay ahí paso de parámetros por referencia. Segundo, la forma de comparar objetos sí o sí deben proveer un mecanismo. Lo que vimos en la anterior clase, cuando yo asigno un objeto a una variable objeto a otra variable, en realidad simplemente estoy pasando, le estoy copiando la dirección donde se está almacenando ese objeto. O sea que si uso una variable u otra, estoy afectando el mismo área de memoria. No estoy haciendo una copia. ¿Ya? Y por último, el único caso que funciona para hacer copias son los casos de las variables primitivas. Int, short, doble, long, byte, boolean, pero como primitivo, no como objeto. Si es como objeto, eso ahí tienen que tener un poco de cuidado. ¿Ya? Y lo otro, vean los métodos elementales que trabajan las listas, la pila y la cola. Y también al final del semestre lo que son las colas de prioridades, porque puede ser que las necesite. Consulta.
hoy vamos a ver solamente eso. El día jueves vamos a empezar con el avance. Péguenle una mirada a esto que hemos visto en las dos clases porque lo vamos a ir necesitando de a poco. Disculpen, ¿de dónde vemos los videos? Están en la plataforma. Ok. ¿Han entrado a revisar o nadie lo ha visto? O no lo he compartido todavía. Está junto con el enlace de las clases. Ya está, ¿no ven? Ya está. Yo les dije que todo iba a estar en la plataforma. ¿Ah? Entonces ahí lo pueden reproducir y ver. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, jóvenes, nos vemos entonces el día jueves. Salvando los inconvenientes de hoy. Entonces, hasta el jueves. El jueves. Lo ingeniero. Hasta luego, jóvenes.